Bienvenidos. Entramos en el último módulo de este curso de autodescubrimiento con el enagrama. En él vamos a ver cuál es nuestra peor cara, pero también la mejor. Cuáles son nuestros aceleradores de crecimiento y hasta dónde podemos ser capaces de llegar. Tened en cuenta que muy pocas personas han trascendido por completo a su ego. Pocos son los afortunados que cuentan con una sabiduría y un nivel de conciencia suficientes para liberarse de las trampas de sus patrones mentales. Alcanzar ese estado es alcanzar un estado de paz y sabiduría al que se llama felicidad. Sí, señores, felicidad es el estado de libertad con mayúsculas. Cuanto más nos desarrollemos, más cerca de esa libertad estamos y menos dependemos de nuestras respuestas automáticas. Dejaremos de perturbarnos por la realidad y no nos frustraremos porque ésta no se amolde a lo que exige nuestro ego. Este punto se complementa con los caminos de integración que vimos en el módulo 6 sobre el movimiento de las flechas. Estas nos indican hacia dónde debemos ir en el eneagrama para mejorar, qué hábitos deberíamos incorporar a nuestro repertorio para funcionar mejor. Ahora lo que vamos a ver son nuestra cara y nuestra cruz, dónde somos buenos y dónde debemos trabajar para mejorar. Nos centraremos en las capacidades de los eneatipos y sus habilidades emocionales, veréis. En su momento hablamos de los puntos ciegos de los eneatipos. Aquí los tenemos de nuevo. La colección de puntos ciegos que veis aquí son nuestros comportamientos que ven los demás, pero de los que nosotros no somos conscientes la mayoría de las veces. Los puntos ciegos es muy interesante porque sobre todo permite identificar a los demás. Si tenéis dudas muchas veces, si tenéis dudas de qué eneatipo sois, preguntad alrededor vuestro cuál es el punto ciego porque probablemente no lo veis. Y además es una cosa que es muy patente en las personas. Fijaos, por ejemplo, el punto ciego del perfeccionista es la crítica. El uno critica, no se da cuenta, pero critica mucho, porque solo ve fallos, entonces solo se fija en lo que está mal, entonces critica, ¿verdad? El punto ciego del 2 es la exigencia, también se habla del orgullo, ¿no? Pero es esa reacción cuando las cosas no son como el 2 quiere, no le salen como quiere, no le devuelven lo que él ha dado, ¿no? El punto ciego del 3 es la falta de autenticidad. En ese afán de crearse una imagen ideal, de creérsela además, pues realmente un 3 llega a no ser auténtico, a no comportarse como realmente es, a no dejar ver cómo realmente es, por cumplir un estándar, una imagen, allá donde sea. El punto ciego del 4 es el egocentrismo, el yo, el yoísmo, el pasar todas las experiencias por mi forma de ver las cosas, por autorreferenciar todo aquello que cuento. El punto ciego del 5 habíamos visto que es la arrogancia intelectual, porque claro, no hay nada más arrogante que un 5 cuando te metes a discutir con él un tema que él ha estudiado, porque además si lo ha estudiado y es de su interés, te aseguro que lo ha estudiado en profundidad y va a saber mucho más que tú, entonces el 5 te está esperando. El punto ciego del 6 habíamos visto que era la queja. El 6 se queja de las cosas que le producen ansiedad, de aquello que además sobre lo que no actúa, no se da cuenta, lo utiliza como mecanismo de soltar estrés, ¿verdad? El 7, el punto ciego, es la distracción. Al 7 le cuesta concentrarse, siempre está pensando en lo siguiente que tiene que hacer, entonces le cuesta concentrarse y estar en el momento presente con aquello que esté haciendo. El punto ciego del 8 es la vehemencia, el hablar con esa fuerza y con esa potencia que a veces, con esa vehemencia con la que intimida a los demás. Y el punto ciego del 9, pues bueno, pues es la indolencia, no tiene importancia, nada es suficientemente importante. Pues no, a veces las cosas tienen su importancia y hay que actuar sobre ellas, ¿verdad? Si solo fuéramos capaces de pillarnos en el acto cada vez que nos comportamos así, de manera automática, disminuiría nuestra tendencia a hacerlo. Solo por el hecho de vernos haciendo estas cosas vamos a darnos cuenta de lo inútil que resultan. Estas son las fijaciones o distorsiones de cada tipo de personalidad.
Las fijaciones son el filtro por lo que pasa toda la información que procesamos y que nos contamos a nosotros mismos. Como su nombre indica, aquí es donde nos quedamos la mayoría del tiempo con las experiencias que vivimos. O sea, es como que nos quedamos fijaos aquí, es como un anclaje que tenemos y del que nos cuesta salir muchas veces. Fijaos, la fijación del 1 es el enfado, por eso siempre están enfadados, o sea, es como una reacción automática a las experiencias que tienen. La fijación del 2 es la adulación. Todo lo pasa por... O sea, tienes exceso siempre, trata de complacer al otro y entonces lo que utiliza es el exceso de adulación, ¿no? Que a veces puede parecernos sincera. La fijación del 3 es el autoengaño de yo creerme la imagen que me he construido para los demás. Cuando esa imagen se me viene abajo, el 3 lo pasa muy mal. La fijación del 4 es la melancolía. El 4 pues tiene ese regustillo por esa situación agridulce que es recordar tiempos pasados, siempre lo que no está ni aquí ni ahora, lo que tienen los demás es mejor que lo que yo estoy viviendo, entonces ese sentimiento de carencia, algo me falta, pues siempre el tiempos pasados fueron mejor, entonces esa melancolía, esa tristeza es donde el 4 se suele desenvolver. La fijación del 5 es la mezquindad, no entendida en su acepción como mala persona. El 5 probablemente, hablo de tendencias, ¿vale? En ese afán de que no me quiten lo mío, no me quede sin mis recursos, no me quede sin mis cosas, pues probablemente el 5 veces no te invite ni un café, sino que espere que pagues tú, porque aunque sean 2 euros, pues salen de tu bolsillo, no del suyo, y no se queda sin recursos. Pero no es esa mala idea, es esa reacción automática. Un 5 puede decidir, pues no sé, pues en lugar de tomar un avión para irse a Barcelona, pues irse en autobús. Va a tardar 8 horas en lugar de 1, pero evidentemente el billete de avión ha costado más caro que el billete de autobús. Entonces es una respuesta muy típica. La fijación del 6 es la duda. El 6 duda, teme tomar decisiones. Entonces duda de su propia duda de lo que va a hacer con la vida, les veréis a veces que es como una brújula dando vueltas, ¿verdad? También tiene que ver con su variante instintiva, pero es una fijación muy presente en el 6. La fijación del 7 es la planificación. La planificación, ¿qué significa esto? Pues que el 7 siempre está pensando qué es lo siguiente que va a hacer, siempre está planificando a corto plazo todo lo que va a hacer. Ahora estoy haciendo esto, luego tengo que hacer lo otro, pero no en el sentido de ir haciendo tareas, como por ejemplo puede ser un 3 que se va despachando tareas, sino en el sentido de que, bueno, lo que quiere es ir sobre todo a aquellas tareas o aquellas cosas que le provocan bienestar, que le hacen pasárselo bien. Entonces él siempre está pensando que va a estar mejor en la siguiente cosa que vaya a hacer o en lo siguiente que vaya a probar. El punto ciego del 8 es la arrogancia. No la arrogancia intelectual, como habíamos visto antes en el 5, sino la arrogancia. El 8 tiene la razón y entonces esto se hace por mis narices. Tú no tienes ni puñetera idea, lo que dices no tiene sentido. O sea, ese tipo de descalificaciones suele utilizarlas el 8. Esa arrogancia que intimida. Y y la fijación del 9 es el olvido de sí. El 9 está siempre dando más importancia a lo que le ocurre a los demás que a lo que le pasa a sí mismo. Le da más importancia a las opiniones de los demás, a las experiencias de los demás. Entonces, él tiene esa sensación de manera automática, sin darse cuenta, de que el 9 piensa, yo no necesito nada. Y esa es la dinámica en la que está, ¿verdad? Todos podemos ser una cosa y la contraria. Lo peor o lo mejor, pero siempre su contrario. ¿Os dais cuenta? Si os fijáis bien, en la parte insana, todos los eneatipos tienen asociado un pecado capital. Hay 7 pecados capitales en la tradición judeocristiana y el eneagrama nos aporta otros 2, que son el correspondiente al 3 y al 6. La vanidad del 3 y la cobardía o el miedo en el 6. Esto tiene su explicación porque queda fuera del ámbito, aunque queda fuera del ámbito del curso, ¿verdad? Quien tenga curiosidad por estos temas, por favor, que me escriba un correo electrónico y con gusto aclararé todas vuestras dudas y curiosidades. La gran enseñanza del eneagrama es que si nuestro patrón de personalidad se corresponde con un eneatipo,
nuestro camino de desarrollo va a ser alcanzar la virtud contraria a nuestro defecto escrito en él. Por ejemplo, si nuestro defecto como unos es la ira, lo contrario es la serenidad. Es el tomarlo, es aceptar la realidad como es y reaccionar en consecuencia, con serenidad, con sabiduría. Sí, nuestro... Creo que se me ha pirado. ¿Eh? Sigue si quieres. Si nuestro defecto como dos ese es el orgullo de ese autoconcepto tan elevado, la virtud es la humildad. En el 3, si nuestro defecto es la vanidad, realmente la virtud es la autenticidad. Fijaos que el 3 puede ser el más falso o el más auténtico, de la misma manera que el 4, si su defecto es la envidia, su virtud es la ecuanimidad. Es decir, ser ecuánime es entender que todo el mundo, dentro de sus diferencias, pues tiene los mismos derechos, el mismo nivel, o sea, no importa dónde tú te encuentres, sino que todos somos iguales dentro de nuestra diversidad, ¿verdad? El 5, si su defecto es la avaricia, su virtud es la generosidad. Fijaos que es justamente lo contrario. El 6 puede ser un cobarde o puede ser un valiente. Un valiente entendido como coraje, no como suicida. La gula del 7, esa pulsión por probarlo todo, tiene su contraparte en su lado positivo, que es la sobriedad. Centrarse, saborear el momento presente, aquello que está viviendo en este momento, y no estar pensando en un atracón experiencial. El defecto, el pecado del 8, al que se le asocia es la lujuria en sentido de exceso en la vivencia de la vida, de todo, ¿no? El 8 le da a su ego todo lo que pide. Y la virtud del 8 es la inocencia, que es precisamente esa característica que tiene el 8 de tener un niño pequeño dentro de esa coraza que protege con esa fuerza y esa vehemencia. Si el defecto del 9 es la pereza espiritual, psicoespiritual, no la pereza física, porque muchos 9 son muy currantes, pero lo que ocurre es que les cuesta cambiar. Entonces, la virtud del 9 es la disciplina, el poder ser capaz de llevar de forma consciente una tarea a cabo. ¿No? Para regar la semilla de nuestra mejor versión como seres humanos, debemos regarla con nuevos hábitos y prácticas que estimulen que de nosotros salga lo mejor que llevamos dentro. Esto que hemos tenido oculto por nuestro patrón de personalidad y con lo que nos hemos identificado toda la vida diciendo, así soy yo. Todo eso no son más que creencias. De la misma forma que tienes tu grupo, tu estilo de música con el que te identificas, tu equipo de fútbol, tus creencias religiosas o tus preferencias políticas, nada, repito, nada de eso eres tú. Nada de esa lista, ni siquiera eso que llamas así soy yo. Los aceleradores de crecimiento van a ser, por tanto, el abono a nuestro crecimiento. Fijaos, la aceptación del uno, aceptar la realidad, acepta como es, todo es perfecto en su imperfección. La empatía real de yo te ayudo, yo me pongo en tu lugar, pero te ayudo de verdad. Yo estoy contigo sin querer nada a cambio, simplemente porque me sale. El logro con propósito, o sea, el 3 busca conseguir logros para brillar, para conseguir reconocimiento, pero realmente cuando el 3 se pone a hacer algo con un propósito concreto, y si ese propósito es además enfocado a los demás, pues es un gran acelerador de su crecimiento. El 4, la creatividad productiva. El 4 es muy creativo, pero poner eso en práctica y llevarlo al mundo real. El 5, la acción práctica. El 5 se construye un mundo en su cabeza y muchas veces esas ideas, esos pensamientos no salen de ahí, no lo lleva a cabo, no pasa al mundo real, no se implementan. Por eso a veces el 5 le cuesta muchas veces llegar a una conclusión y ponerla en práctica. Pues
esa acción práctica es un entrenamiento muy bueno para un 5. El empoderamiento para el 6, el tener esa responsabilidad. Tener que tomar decisiones, le obliga a deshacerse del miedo constante que tiene hacerlo. Y le ayuda a ir incrementando ese sentimiento de seguridad en sí mismo, que es realmente lo que le hace falta al 6. Carpe diem, el 7, centrarse, disfrutar del momento, el momento presente. No me preocupo de lo que va a haber más allá, me voy a centrar en saborear esta experiencia, en disfrutarla hasta el final. Voy a leerme el libro hasta el final, voy a escucharme la canción hasta el final, no voy a estar saltando, voy a escuchar un minuto de cada uno y voy saltando, o 10 segundos de cada uno. No, escucho esta pieza musical de aquí hasta el final. Ese centrarme, parar y disfrutar. El autocontrol emocional del 8. El 8 tiene explosiones de ira, tiene explosiones de estas que tiene un... ¡buah! Corrompe con todo, y luego a lo mejor a los 5 minutos se le ha pasado. El 8 ni siquiera es consciente de estas cosas, pero cuando realmente se hace consciente, el autocontrol emocional es una palanca de crecimiento, donde le va a ayudar a desplegar otra serie de cualidades que tienen los 8. Y el 9, pues dejar un legado. El 9, con ese olvido de sí, lo de los demás es lo más importante, pues al final termina pasando desapercibido. Entonces, si el 9 es consciente de esto y se esfuerza por dejar un legado, va a ver que tiene mucho sentido reivindicarse a sí mismo, ¿no? Esto es lo que cada uno llevamos dentro. Fijaos, lo llevamos desde el momento en el que nacemos, ya de por sí. Aprovechémoslo y asimilémoslo y descubramos cuál es nuestro sitio y nuestro propósito. ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mí a los demás? Fijaos, las capacidades, la objetividad del 1, ¿qué mente tiene el 1 para ver las cosas como son? El 1 normalmente, las quejas que solemos tener los demás alrededor de un 1 es que, joder, es que este tío siempre tiene razón, o siempre está obcecado en tener la razón, es que siempre cree que tiene la razón. Bueno, yo he de decir que en el 90% de los casos los 1 tienen razón, porque tienen una mente súper objetiva, tienen esta cualidad que la tienen de por sí. Entonces, cuando hable un 1, yo te aconsejo que le escuches. Luego le harás caso o no, pero escúchale. El 2, la cualidad que tiene es la ayuda auténtica, la compasión, el volcarse en las necesidades del otro, pero de manera sana, porque no esperas nada a cambio, sino porque le quieres ayudar, le quieres nutrir, quieres ayudar a que se desarrolle. Y en base a eso te va a revertir a ti en forma de, bueno, pues hablamos de la ley de la correspondencia y otra serie de cosas, de enseñanzas que hay por ahí. El 2 tiene esa cualidad que es lo que mejor puede dar. El 3, el valor auténtico. Señores 3, los 3 valéis ya por sí, por haber nacido, por estar aquí, por estar en el mundo. No necesitáis otra cosa. Porque si preguntas a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus hijas, a tu pareja que te quiere, si eres válido, si eres valioso, pues es que da igual lo que hagas. Da igual lo que hagas. La originalidad del 4, perdón. El 4, con ese sentido de creatividad, emocionalidad y sentirse diferente, es alguien que puede aportar, que lleva la originalidad dentro. O sea, dentro de la ecuanimidad y la tranquilidad tiene esa cualidad de donde han surgido cosas muy bellas y cosas fantásticas que han influido mucho en la historia de la humanidad. Intuición experiencial. ¿Por qué hablamos de la intuición? Porque el 5 es una de las cosas fantásticas que tiene el 5 es la perspicacia. Maneja tantas variables en su mente que es capaz de relacionar muchas cosas y dar con la solución, de hacer experimentos mentales. Como hablábamos de Albert Einstein cuando descubrió la teoría de la relatividad. O sea,
es una mente tan capaz de procesar pensamientos, conocimiento, datos, pero esa intuición hacerla real. O sea, darse cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor. Es fantástico el 5 con eso. Cualidad nuclear del 6. El coraje, la determinación. Un 6 sano no duda, está seguro de sí mismo y emprende. El coraje no es ser un suicida, ni ser un contrafóbico, ¿no? No es luchar con el miedo contra el miedo, no, es asumir que tienes miedo, pero tener el coraje de convivir con él y de tomar decisiones sabiendo que, a pesar de ese miedo, tu mente va a estar clara y va a tomar las decisiones que debe tomar en cada momento. El 7 tiene la alegría auténtica. El 7 son personas alegres porque siempre están buscando encontrarse bien y que se encuentren bien los demás. El 7 es capaz de ver el lado positivo de las cosas por muy mal que se pongan. Haced la prueba, si conocéis a un 7, que os cuente experiencias terribles que hayan pasado en su vida. El 7 reenfoca, tiene ese reenfoque positivo y ese sentimiento de agradecimiento a la vida, de disfrutar de todo, disfrutarlo con equilibrio, pero esa alegría de vivir, que es fantástica, además es contagiosa. El 8, vitalidad con equilibrio. O sea, el 8 es uno de los eneatipos más energéticos del eneagrama. Tiene una energía enorme que desparrama por allá donde está. Desde que son pequeños. Pero claro, manejar esa vitalidad hay que hacerlo bien, es decir, no podemos ponerle a un coche de 800 caballos unos neumáticos de, pues no sé, de un coche pequeño, ¿no? de un SEAT, de un 127 estos antiguos, a cada cosa hay que hacerlo con equilibrio, con mesura. Entonces, cuando el 8 es consciente de eso, pues es fantástico, porque es alguien con el que te puedes apoyar y es una persona que es una roca, y es una roca que no para, que tira hacia adelante. Y el 9, la cualidad nuclear del 9 es la bondad. El 9 son bellísimas personas. Da gusto estar con ellos y tienen un sentido de bondad, porque dentro de su mente todo está enfocado a encontrarse en paz y armonía él y con los que está. Entonces, son personas muy buenas y eso es una cualidad que tienen ellos. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde vamos a entrar en las competencias y habilidades emocionales de cada eneatipo.